Saludos amigos, el presente material es una contribución open source. Se trata de un tutorial del programa para el análisis y diseño de circuitos electrónicos. El programa se llama CUTS. Aquí en el menú de ayuda podemos ver la información del programa, los diferentes lenguajes donde está realizado esta versión del programa, y el programa es simplemente un simulador que presenta diferentes ventanas y propiedades para poder analizar circuitos electrónicos. El tutorial va a ser un repaso por los diferentes dispositivos semiconductores no lineales básicos en la electrónica, entre ellos los diodos semiconductores, los transistores, BJT y FET. Haremos a lo largo de estos tutoriales una serie de videos y diseños de diferentes circuitos que orienten y expliquen cómo se puede hacer el desarrollo y la simulación de componentes o circuitos electrónicos con componentes semiconductores. Vamos a empezar en este momento con un diseño de un circuito semiconductor con diodos para recortar una onda senoidal. En este caso el recorte de la onda senoidal va a ser de sus ciclos positivos y negativos de la señal. Es por ello que vamos a comenzar por buscar un generador de señal que me dé una onda senoidal que varíe entre 10 y menos 10 voltios alternos. El CUTS es un programa de simulación muy didáctico donde se observan diferentes herramientas, iconos para hacer la ejecución, la elaboración y la simulación de los circuitos electrónicos. También presenta una serie de ventanas de exploración donde vamos a conseguir las diferentes listas de componentes. Si observamos en la parte izquierda de las pantallas, ahí vemos una etiqueta donde hace referencia a los componentes del programa, y esta etiqueta muestra las diferentes opciones que me da el CUTS para simular circuitos. Entre ellos podemos observar componentes sueltos, fuentes, sondas, línea de transmisión, componentes no lineales, entre otras. También aparece la parte de simulación, diagramas y algunas otras funciones. Para empezar a armar el circuito, nosotros vamos a buscar fuentes de alimentación. Aquí conseguimos fuentes DC de corriente continua y fuentes AC de corriente alterna. Seleccionamos una fuente de tensión alterna, la ubicamos sobre la pantalla. Observen que el CUTS presenta una pantalla de pruebas donde se va a armar el circuito electrónico. Hacemos doble clic sobre el componente seleccionado y definimos su parámetro de operación. En este caso es una señal de 10 voltios pico con una frecuencia de 100 Hz. Tenemos que asegurarnos de que el voltaje, el nivel de tensión que se introduzca por teclado, asuma los cambios del valor de tensión. Y si queremos que en el panel principal se observe la frecuencia, al seleccionar el parámetro, dimos la pestaña mostrar en el esquema, aplicar, y él mostrará los valores de voltaje y de frecuencia de operación. Vamos a hacer un circuito con diodos que recorten las señales pico de 10 y menos 10 voltios positivos y negativos del generador de señales. Para este circuito vamos a utilizar algunos elementos pasivos como impedancias, las cuales las conseguimos en componentes sueltos, resistencias, para generar el flujo de corriente en el circuito y limitarlo. Colocamos la resistencia sobre la pantalla, hacemos doble clic sobre sus propiedades y le asignamos el valor que requerimos aplicarle a la impedancia.
Seleccionamos ahora los elementos no lineales, en este caso los diodos semiconductores. Vamos a seleccionar dos diodos recortadores, uno para el ciclo positivo y uno para el ciclo negativo. El primer diodo lo polarizamos en directo con el generador de señal, es decir, el ánodo hacia el terminal de la resistencia. Lo rotamos y lo dejamos sobre la pantalla. Para rotar estos diodos yo lo puedo hacer seleccionando haciendo clic sobre el botón derecho del ratón cuantas veces necesite girar el diodo. Podemos separarlos un poco más y observamos que por defecto el diodo va a presentar ciertas características de las propiedades internas del elemento. En este caso aparecen los valores de corriente, capacitancia en el diodo. Estos parámetros, al hacer doble clic sobre el diodo, podemos algunos de ellos eliminar su valor del esquemático y pudiéramos visualizar solamente el voltaje de unión o el voltaje o el potencial de unión del diodo. Aplicamos, aceptamos y podemos hacer la misma modificación de los parámetros para los dos diodos. Solamente observaríamos su potencial de unión. Bien, el circuito va a tener dos recortadores polarizados. Cuando hablamos de recortadores polarizados es que van a estar acompañados de una fuente de tensión continua que va a contribuir con el voltaje o con el nivel de tensión donde se va a recortar la señal alterna. En este caso voy a proceder a ubicar dos fuentes de tensión continuas, las busco en la lista de componentes. La primera opción, una de 5 voltios. Observen que si pongo la fuente sobre el mismo nodo del terminal del diodo, inmediatamente los elementos se conectan. Y la otra fuente la polarizamos en inverso, la rotamos haciendo doble clic sobre el botón derecho del ratón y la ubicamos en la posición correspondiente al otro recortador. Cambiamos la propiedad de la fuente y ambas las vamos a colocar de 5 voltios. A continuación, buscamos el punto de referencia del circuito, la referencia a tierra, y lo procedemos a ubicar en alguna parte del esquemático. La referencia a tierra se puede ubicar en el menú principal que trae el programa, ya que si observamos en las diferentes fuentes de alimentación nos aparece esta referencia. En el menú principal también aparece el icono que nos permite realizar el cableado entre los diferentes elementos del circuito. Seleccionamos ese icono que tiene el nombre de cable, inmediatamente nos aparece un cursor donde va a ubicar cada uno de los nodos y donde yo voy a cerrar el nodo. Puedo empezar con los diodos, terminales de ambos diodos, hacia el elemento resistivo y hacia la línea del nodo, y el elemento resistivo hacia el generador de señales, el generador de señales hacia los terminales de los recortadores. Acá vamos a eliminar este cableado y volvemos a proceder con esta conexión
y finalmente el punto de referencia al nodo común para el terminal de tierra de todos los nodos de conexión. Una vez que se ha seleccionado el cableado de todo el circuito, ya el circuito está como lo queremos trabajar. Pero para poder verificar los niveles de tensión que requerimos en el circuito, empezamos a seleccionar algunos elementos de medición. En el menú de componentes buscamos la opción sondas. Sondas tenemos amperímetros y voltímetros que nos van a dar los valores de corriente y voltaje que presentan los diferentes elementos del circuito. Yo voy a utilizar una sonda para verificar el nivel de tensión de la señal de entrada. Podemos rotarla y hacer una conexión. Podemos rotarla varias veces. Hacemos una conexión del instrumento de medición con los puntos donde se desea tomar la medición. En este caso voy a conectar el primer voltímetro al generador de señales para verificar la onda senoidal que yo quiero recortar. Si nosotros procedemos en este momento a correr el programa, el CUTS me presenta en su barra de menú esta herramienta que es el valor que me indica el inicio de la simulación. También lo pudiera seleccionar por este menú de herramientas, simulación, donde voy a conseguir nuevamente la herramienta, o con la tecla directa F2 para poder mostrar el QTC del circuito y ver los valores calculados en cada uno de los nodos del circuito y de las mallas del circuito. Voy a proceder a simular. Él pide que se guarde un nombre al circuito. Voy a ponerle este circuito, pero el anexo le cambio un dígito para que lo guarde otro nombre. En este momento él procede a depurar todo el circuito y manda algún error o advertencia en caso de que falte alguna información dentro del circuito. Podemos chequear que aquí hay una pequeña advertencia. He hecho esta advertencia para que se pueda observar en el mensaje de simulación que el parámetro pudiera estar mal conectado o si falta algo para poder realizar la simulación. Vamos a cerrar la ventana acá y en simulación procedemos a decidir qué tipo de análisis se le quiere realizar al circuito. Puede ser un análisis de continuo, un análisis alterno en función de la frecuencia, o un análisis en función del tiempo, que es una simulación transitoria. Yo voy a seleccionar la simulación transitoria, la pongo a un lado del circuito para indicarle el tipo de simulación a la cual va a estar sometidos los elementos del circuito. En esta simulación transitoria puedo modificar los parámetros de la simulación, tipo de simulación, cuál es el parámetro de barrido. En este caso vamos a dejar los elementos que están presentes en las propiedades de barrido, pero cambiaremos el tiempo de parada de la simulación. Vamos a colocar un tiempo de parada de 0.1 segundo con un paso de 0,01. Aplicamos, aceptamos. Debido al tiempo de muestreo en la simulación transitoria,
Debemos tener cuidado con la frecuencia de operación para que se pueda visualizar bien la señal. Entonces recomiendo cambiar esta frecuencia de 100 Hz por una de 10 Hz. Así podemos visualizar mejor la onda en la señal de salida del simulador. Procedemos a simular nuevamente hundiendo el botón que yo les comenté hace rato. Observen que en este momento no se va a presentar el error en la simulación. Seleccionamos los diferentes elementos que me da el programa para visualizar los resultados. En este caso estamos hablando de, o lo que queremos visualizar es la señal de entrada del circuito. Seleccionamos un diagrama cartesiano, le asignamos dentro de esta lista el nodo o el instrumento de medición que queremos visualizar. En este caso yo voy a seleccionar la sonda de voltaje que colocamos en la señal de entrada. Damos doble clic, aparece en este menú y podemos cambiar algunas de sus propiedades o los límites de operación. Yo no voy a modificar el eje X, sino voy a modificar en forma manual los límites de amplitud del eje Y. En este caso planteando que iría la onda desde menos 10 hasta 10 voltios y podemos colocar un paso de 1 voltio. Clicamos y aceptamos. Podemos visualizar en pantalla la onda senoidal de entrada, donde se observan en un muestreo de 0.1 voltios los picos de la señal que van entre menos 10 y 10. Para retornar al circuito y verificar si el recortador está operando como nosotros lo hemos diseñado, vamos a colocar otra sonda de medición acá a la salida de ambos recortadores. Observen que como los recortadores entran en paralelo, cuando el ciclo positivo de la onda de la señal de entrada 10 voltios active un diodo, ese ciclo positivo desactiva el otro diodo que quedaría polarizado en inverso. Y lo mismo ocurriría con el ciclo negativo. Cuando el ciclo negativo active la línea de uno de los recortadores que quede polarizado en inverso, el diodo, el otro se desactiva porque ambos diodos están conectados en forma opuesta al punto de polarización de la señal de entrada. Los recortadores están acompañados de la fuente de tensión DC de 5 voltios, que es donde debería recortar la onda de entrada. Vamos a utilizar una sonda de tensión. En este caso podemos rotar y colocarlo en el terminal de salida y procedemos a hacer su respectiva conexión a los terminales del recortador de salida. Una vez que realizamos esta nueva conexión dentro de la misma simulación transitoria, procedemos nuevamente a correr el programa. Vemos que la señal de entrada no se ve modificada, ya la teníamos previamente establecida, pero buscamos un nuevo diagrama cartesiano para ver la sonda 2 que le anexamos al programa, donde estaría la señal de salida del recortador. Nos vamos a los límites de operación de la sonda y manualmente el eje Y lo programamos de nuevo para menos 10 voltios de pico negativo y positivo de la señal origen. Aplicamos el rango, aceptamos y logramos visualizar la señal de salida del recortador, donde se puede ver lo que ocurre para los 5 voltios cuando la señal de entrada es recortada tanto para el ciclo positivo y negativo de ambos lados de la señal. Podemos observar que el 5 está desplazado un pequeño nivel de tensión
aproximadamente 0.7 voltios, y el menos 5 también se desplaza al mismo nivel de tensión, ya que estos son los voltajes de polarización o de operación de ambos diodos. 0.7 voltios, tanto el diodo que queda polarizado en directo para la señal positiva como el que queda polarizado en directo pero para la señal negativa. Con esto podemos demostrar la aplicación y la correcta ejecución de nuestro circuito recortador de picos de la señal senoidal. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido un aporte de open source del programa CUT para el diseño de circuitos electrónicos. Hasta pronto.